9 de la mañana, 3 minutos. Comenzamos con la primera entrevista. Como les adelantábamos, las mujeres son solamente el 21% de los legisladores en nuestro país, pese a que Uruguay cuenta con una ley de cuotas desde el año 2014. De cara al Día de la Democracia, que se va a celebrar mañana, se va a lanzar una campaña de divulgación sobre esta temática y también de concientización sobre esta temática. Para abordar este tema, entonces, recibimos a Magdalena Furtado, directora del programa de ONU Mujeres en Uruguay. Magdalena, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, estos datos surgen de un estudio que se realizó, que ustedes van haciendo, ¿no? Ese seguimiento de cómo se aplica en la práctica la ley de cuotas. ¿Qué valoración hay del 21%? ¿Es mucho, poco? ¿Es un retroceso? Bueno, Uruguay avanzó, o sea, hay que mirar el lado bueno, avanzó en cuanto a la inclusión de mujeres en la política. Si, por ejemplo, nos retrotraemos al primer gobierno democrático en 1985, el Parlamento uruguayo, asombrosamente, no tenía mujeres. No hubieron mujeres electas, ni diputadas, ni senadoras. O sea que era un parlamento, el primer parlamento de retorno a la democracia, estaba compuesto por un 100% de hombres. Hoy, en el 2022, tenemos en promedio un 21% de mujeres que integran el Parlamento. Y eso es insuficiente si consideramos que para que haya una masa crítica siempre hablamos de un tercio al menos, y si consideramos que muchos países ya han avanzado y han incrementado la inclusión de mujeres avanzando hacia la paridad, ¿no? Tenemos varios ejemplos de muchos países desarrollados y de países de la región que han avanzado hacia porcentajes de inclusión de mujeres significativamente superiores que Uruguay. Entonces, Uruguay fue, por ejemplo, pionero en darle los derechos políticos a las mujeres en 1932, pero hoy en día, a nivel regional y mundial, Uruguay quedó rezagado con ese escaso 21% de mujeres en el Parlamento. Estamos en el puesto 11 de la región de América Latina, se podría decir. Creo que estamos un poco peor, que estamos como en el puesto como 15. Bajamos todavía más. Sí, porque los otros países están avanzando más rápido que Uruguay. Ese es el tema. ¿Qué lectura se hace? ¿Por qué está sucediendo eso teniendo en cuenta que en Uruguay existe una ley de cuotas, de hecho, votada por todos los partidos? Sí, bueno, hay multiplicidad de factores. Uruguay tiene una ley de cuotas que se aprobó en el 2009, pero para aplicarse recién en el 2014. Es decir, que empezamos tarde en el recorrido de usar estas acciones afirmativas con respecto a lo que es los países de la región. Los países de la región utilizaron estas medidas temporales de acciones afirmativas en los 90. En los 2000, los países de la región ya están aplicando leyes de paridad. Por ejemplo, ya hay 8 o 9 países de la región que tienen aprobadas leyes de paridad y que implementan esas leyes de paridad. Y como resultado de aplicar leyes de paridad, los porcentajes de mujeres en los parlamentos son significativamente más altos, llegan alrededor de un 40%. Y además tiene sus trampas también la ley de paridad, que se ha reclamado múltiples veces. Eso también ha enlentecido, digamos, el ingreso de las mujeres a la vida política, o mejor dicho, más que la vida política, porque en la militancia hay muchas mujeres, ¿no? Es que no hacen el ascenso a tener, por ejemplo, representación parlamentaria. Esa trampa que tiene la ley de cuotas que se elaboró en nuestro país, digamos, ¿es uno de los principales escollos? Bueno, esas características son de Uruguay y también las han superado ya otros países de la región. Por ejemplo, el tema de las suplencias, ¿no? Que muchas veces se ponen mujeres en algunos lugares elegibles y una vez que sale, automáticamente se le da el cargo al hombre suplente. Eso incluso hasta tiene un nombre, ¿no? Las Juanitas se le apodó en México. Esas debilidades tiene la ley de cuota vigente, no se han superado, pero creo que la discusión y la argumentación y cómo tenemos que informar a la sociedad es que las leyes de cuotas se aplicaron y tuvieron como su periodo en la década de los 90, ¿no? Creo que ya hoy en día los países están mirando otro tipo de medidas para justamente alcanzar lo que creemos que es justo, el aprovechamiento además de los talentos de la mitad de la población, es avanzar hacia las leyes de paridad. Están obsoletas las leyes, Sí. por lo menos las que tenemos en nuestro país. Para entender un poco más, porque tal vez no todos conocen cómo funciona
la ley de cuotas, sobre todo a nivel parlamentario, que tiene esas trampillas? ¿Cómo es? Bueno, la ley de cuotas que tenemos vigente, que se aprobó en el 2009, pero repito... Se empezó a aplicar en el 2014, dice que cada 3 lugares de las listas tiene que estar representados al menos los dos sexos tienen que estar representados. Entonces, eso podría dar lugar a diferentes tipos de configuraciones. Por ejemplo, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre. En la mayoría de los casos se cumplió con el mínimo, ¿no? Exacto. Hombre, hombre, mujer. El 90% de las papeletas fueron elaboradas como hombre, hombre, mujer. Y como Uruguay tiene distritos por lo general de tamaño pequeño y por lo general la persona que sale electa es la que está en el primer lugar de la lista, y el 90% de las listas fueron minimalistas, es decir, que fueron hechas de manera hombre, hombre, mujer, los lugares en los que se puso a la mujer en las listas, ¿por qué? Porque había una ley y era obligatorio ponerlas, siempre por lo general es en los múltiplos de 3, 6, 9, ¿no? Claro. Y ya en el lugar 3 hay muchas menores probabilidades de que la mujer pueda ser elegida. Y eso obviamente también tiene que ver por cómo es nuestro sistema electoral, ¿no? Por los distritos pequeños de los tamaños de los departamentos. Luego, la ley de paridad implica que en las listas uno tiene que tener un equilibrio y una alternancia entre hombres y mujeres. Entonces, si se aplica minimalísticamente, va a ser hombre primero y segundo mujer. Pero eso no solo va a aumentar las posibilidades porque ya va a haber más mujeres en el segundo lugar, sino que también las que estén en el primer lugar, porque creo que también tenemos que avanzar hacia un cambio en esta cultura política de que mujeres encabecen también las listas, se va a lograr mejores resultados. Y hay simulaciones que hicimos con los 2 proyectos de ley que hizo la Academia, con los 2 proyectos de ley que actualmente están en el Parlamento, si se aplicaran hoy en día, ¿qué resultados tendríamos? Y bueno, y Uruguay daría un salto, en vez de quedar con un 21% de mujeres, llegaría o a un 35 o a un 38%. Superaríamos el tercio. Superaríamos el piso mínimo, digamos, de masa crítica. Entonces, creo que eso le podría dar bueno, un salto para la inclusión de mujeres en la política. Y no solo es en el Parlamento, también todos los ámbitos de representación política, en todos y en otros ámbitos de la sociedad, como la academia, las empresas, ahora, Magdalena, los sindicatos, hay subrepresentación de mujeres. Esto que en la teoría parece tan bueno, muchas veces es resistido por un sector de la sociedad y se debe trabajar para comprender o por lo menos brindar argumentos para poder comprender el por qué señalabas eso. Hay muchos proyectos que tienen, o con una visión tal vez de una mujer, tendrían otro, ¿no? Otro andar dentro del propio Parlamento y lo que refleja la sociedad. ¿Cuál sería el argumento de ONU Mujeres para manifestar y expresar la importancia que tiene la representación de mujeres a nivel parlamentario? Bueno, este tipo de acciones afirmativas, lo que primero quiero aclarar, que es resistido por hombres y también es resistido por algunas mujeres, a pesar de que esto es una acción afirmativa hacia las mujeres. No, y que de hecho tienen representación parlamentaria el día de hoy. Algunas senadoras no están de acuerdo con la ley de cuotas. Y por otro lado, como los argumentos en contra de que Uruguay tenga avance hacia la paridad o use medidas afirmativas, siempre escuchamos el mismo tipo de argumentos, que los tenemos enumerados y escritos. Y lo que hicimos fue una columna de contraargumentos de cómo desde ONU Mujeres respondemos a esa argumentación. Por ejemplo, repasemos algunos para poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los que llegan por sus méritos. ¿No? Ese es un argumento muy usado. Sí, sí. Por hombres y mujeres. Exactamente. Los que llegan por sus méritos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las mujeres no llegarían a la política, a los cargos políticos, porque no tienen los méritos? O sea, estamos diciendo que los méritos y los méritos se distribuyen de manera desigual entre hombres y mujeres. Que los hombres estarían más capacitados. La evidencia demuestra lo contrario. Hoy en día, hablando de méritos, el 23% de las mujeres egresan de nivel universitario, mientras que el porcentaje de hombres es mucho menor. Entonces, ese argumento queda refutado. Otro argumento. No es una demanda de la sociedad, ¿no? No hay una manifestación que pide avancemos hacia la paridad. Bueno, los legisladores que votan las leyes no solo tienen que seguir
o condicionarse por lo que, ¿no? por las manifestaciones o el reclamo público. O sea, esto no se pide en los barrios, ¿no? Como tal vez se pida más trabajo, mayor seguridad u otros temas. Pero sí, esto es un asunto público porque afecta a la mitad de la población y es un tema que tiene que ver con la justicia, con la conveniencia, con que avance Uruguay hacia un Estado más moderno. Entonces debería tomarse en cuenta. El mismo ejemplo lo podría poner reforma de la seguridad social. O sea, ¿hay una demanda de la sociedad? No, pero sabemos que esto es un imperativo. Y bueno, la inclusión plena de las mujeres es un imperativo social. Magdalena, ya tenemos que terminar, pero ¿qué pasa con el otro argumento que es el interés? No, las mujeres no les interesa participar en política. En realidad la que quisiera podría, porque hay ejemplos, ¿no? Es otro de los ejemplos que tenemos el contraargumento. Hemos hecho un estudio, las mujeres participan en política. En todos los partidos políticos del Uruguay hay más o menos una representación equitativa en las bases de mujeres y de hombres, equilibrado. El problema es que luego, a la interna de los partidos, cuando hay que ver las listas o los cargos de representación, las mujeres están subrepresentadas. Entonces, si las mujeres participan en las bases es que están interesadas. Lo que ocurre también es que a veces cuando la mujer ya accede al cargo, sufre mucho más violencia o menosprecio que hombres. Y eso muchas veces la desalienta. Por ejemplo, la violencia hacia mujeres legisladoras o mujeres políticas es más virulenta que hacia hombres. Sí, hicimos un estudio, lo hicimos con CPA Ferrer y lo presentamos este 8 de marzo en el Parlamento, analizando toda la cobertura de las redes sociales de las mujeres que fueron protagonistas durante las elecciones 2019 y 2020. ¿Y qué es lo que encontramos? Que el nivel de menosprecio hacia mujeres políticas por su condición de mujer, porque la palabra mujeres era la que más aparecía en el foco de la agresión, era el doble por lo menos que para lo de los hombres. Bueno, hay mucho trabajo por delante entonces. Muchísimo. Esta campaña tiene como eje entonces ir derribando estos mitos y favoreciendo por lo menos la idea de que es algo natural, que la mitad sean mujeres, ¿no? O sea... Sí, a mí hay una frase que me gusta muchísimo que la dijo el primer ministro de Canadá cuando asumió en el puesto en el 2015, Justin Trudeau, que cuando estaba en conferencia de prensa y designó un gabinete paritario, uno de los periodistas le preguntó, ¿pero por qué insistió tanto en tener un gabinete paritario? Y él le contestó, porque estamos en el 2015, ¿no? Fue en ese momento. Entonces, mañana, en el Día Internacional de la Democracia, si bien creemos que es muy potente la democracia de Uruguay, tiene un debe con la inclusión de las mujeres y, bueno, queremos poner ese debe sobre la mesa. Muchas gracias, Magdalena. A ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 16 minutos.